amigos por acompañarnos una vez más en otra edición de Fronteras de la Mente. Les saluda Agustín Acosta. Hoy vamos a dedicar el primer programa de una serie de varios de estos programas al tema de la profecía. La profecía es algo fascinante, es algo que atrae a muchas personas, es algo que como tiene ese elemento de futuro, ese elemento de curiosidad, apasiona a mucha gente. Y la profecía, por supuesto, comienza con el primer capítulo de la Biblia, el Génesis. Pero antes debo explicarles que durante 15 años de mi vida, entre 1985 y el año 2000, yo investigué mucho el tema profético. Participé de muchas conferencias, aquí, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, y conocí a muchas personas que estaban envueltas en el campo profético, pero también a muchos místicos, a muchas personas que estaban recibiendo comunicaciones del cielo, comunicaciones de la divinidad. Tanto algunos de ellos protestantes, evangélicos, como también católicos. Y lo curioso es que en esa época yo pude constatar más de 100 lugares en el planeta, desde Australia hasta Chile, desde Canadá hasta Rusia, donde se estaban produciendo los mismos mensajes. Personas que no se conocían entre sí, personas que no hablaban el mismo idioma, que no tenían ni siquiera la misma edad o la misma cultura, estaban recibiendo el mismo tipo de mensajes. Estaban recibiendo un mensaje escatológico, un mensaje del fin de los tiempos. Y hoy vamos a tener el primer programa dedicado a la profecía, que sin duda para muchos va a ser interesante, tal vez para otros no, pero de todas maneras yo siento la necesidad y la obligación de comunicarles esto a ustedes. ¿Qué es la profecía? Pues la profecía está definida como una comunicación que viene del poder de Dios, una comunicación de la divinidad, en este caso para los católicos y protestantes, el Dios Padre o el Dios de la Santísima Trinidad, que le comunica a los hijos, a sus hijos, a los hombres, a las mujeres, lo que va a pasar en el futuro. Y siempre tiene un carácter de advertencia, de amonestación, para producir un cambio de conducta. La profecía no se hace dentro del mundo católico o cristiano con un fin insensato, se hace simplemente para buscar la corrección de algunas personas o de un grupo de personas que se han desviado del camino que Dios quiere para su pueblo. El primer libro de la Biblia, que es el Génesis, ya en sí contiene una profecía. Cuando Adán y Eva cometen el primer pecado, el pecado original, y rompen el orden natural, Dios baja y les hace una profecía, sobre todo a Eva le dice: de ahora en adelante tu descendencia para dar a luz sufrirá, pasará por dolores. Y a Adán le dice: tu descendencia de ahora en adelante tendrá que ganarse el pan de cada día con el trabajo y el esfuerzo de su frente. Antes de eso, el plan de Dios era simplemente de un orden perfecto para sus hijos a partir del momento de lo que es la creación. Pero la creación se ve completamente afectada, completamente comprometida con la entrada del pecado y con la rebelión angélica que luego interviene de una manera contraria a la voluntad de Dios aquí en este plano terrenal. A partir de ese momento ya tenemos la primera profecía del libro de la Biblia en el Génesis, porque además se le dice a la serpiente: y una mujer al final de los tiempos te aplastará la cabeza. Eso es un elemento profético. Y luego tenemos en la Biblia una serie de libros proféticos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos los profetas siguientes. Tenemos a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel y a Daniel. Estos son los principales profetas del Antiguo Testamento. Y todos estos profetas escriben profecías, reciben profecías y las plasman en sus escritos hacia el futuro. Algunas de estas profecías tienen que ver con la primera venida de Cristo, con la llegada del Mesías, cosa que ocurrió en Belén, en la región de Galilea, en la región de hoy en día Israel, hace unos 2000 años. Y muchas de las profecías también de estos 4 profetas hablan de la segunda venida de Cristo, de lo que se conoce en términos escatológicos como la parusía. Luego el propio Cristo, mientras caminaba con sus apóstoles, les hizo profecías del futuro. Una de ellas, muy importante, queda recogida en el Evangelio de Mateo capítulo 24, cuando salen del templo, y ahí me imagino que a las orillas de lo que son las murallas o lo que eran las murallas del templo,
los apóstoles le preguntan a Cristo que cuándo Él regresaría, porque Él les había dicho que Él tendría que partir y luego volvería. Y ellos quieren saber en qué momento Él volvería. Y Él les dice, miren este templo, de aquí no quedará piedra sobre piedra. Los judíos serán dispersos por todas las naciones y vivirán errantes hasta ese momento. Y les digo que cuando los judíos dejen de estar errantes, no pasará una generación hasta que estas cosas se cumplan. Pero antes vendrán guerras, se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá una serie de efectos sobrenaturales en el sol, en la luna, en las estrellas y una serie de eventos de orden natural. Bien, esa es la profecía, vamos a analizarla más adelante en el programa. Luego vienen los 4 evangelistas, 4 de las personas que vivieron con Jesús y escribieron lo que fue su vida, lo que fue toda su carrera pública, el drama del Gólgota, la crucifixión, la resurrección y la ascensión de Jesús. Dejaron esto en 4 libros que se llaman los Evangelios. Y posteriormente, algunos de estos discípulos de Jesús escribieron cartas a las iglesias que se iban formando en diferentes regiones de esa parte del mundo. Los tesalonicenses, los efesos, los corintios recibieron cartas de estos discípulos de Jesús y también de Pablo. Pablo no fue un discípulo, Pablo fue un hombre que inclusive fue un asesino de cristianos, un perseguidor de los cristianos, pero que tuvo una experiencia mística, sobrenatural, cuando Cristo, ya resucitado, se le apareció. Pablo se convierte y se convierte también en el gran propagador del cristianismo a nivel mundial. Hoy se le conoce como el gran propagador del cristianismo. Y Pablo también escribe profecías en sus epístolas, en sus cartas a las diferentes iglesias. Y el libro por excelencia profético de la Biblia es el último libro de la Biblia, conocido como el Apocalipsis o el libro de la revelación. Esta revelación pública, que es como se le conoce a la Biblia, termina con ese último libro del Apocalipsis. Esa es la revelación pública. Y se dice pública porque es una revelación para todas las naciones. Y luego la revelación privada es la comunicación individual que a partir del último libro de la Biblia muchas personas a lo largo de 2000 años han recibido del poder divino, del Dios Todopoderoso. Esa revelación privada, por ejemplo, es la que permite a los católicos un día conocer la existencia del rosario. El rosario es un instrumento puramente católico, lo recibe una persona de apariciones de la Virgen María. Y la Virgen María le ordena a este hoy día santo de la Iglesia rezar el rosario como un arma contra los poderes de las tinieblas. Posteriormente sigue la historia avanzando. San Benito recibe entonces en otra revelación privada lo que es el sacramental conocido como la medalla de San Benito, una medalla que tiene carácter exorcista. Y así a lo largo de la historia, San Juan Bosco también recibió revelaciones privadas. Muchos santos de la antigüedad, de los primeros siglos de la era cristiana, santos europeos que vivieron en los años 1200, 1400, 1600, recibieron revelaciones privadas. Y nosotros nos vamos a concentrar en algunas de la última época, que por cierto, casi todas han sido aprobadas por la Iglesia, porque todas estas revelaciones, tanto la privada, conocida como la Biblia, como las revelaciones públicas conocidas como la Biblia, como las revelaciones privadas, hablan de la parucía, de la segunda venida de Cristo y del fin de los tiempos. Cuando se utiliza la palabra fin de los tiempos, amigos, no se debe confundir con el fin del mundo. No se trata del fin del mundo. La Biblia lo establece claramente y cada mensaje divino lo establece con una clara y meridiana transparencia. Se trata del fin de la era del pecado. Se trata de una restauración que la humanidad completa va a tener. Un nuevo orden parecido al orden de la divina voluntad que el Padre había deseado precisamente para la humanidad, pero que fue alterado por el pecado original. Entonces, hace aproximadamente unos 160, 170 años, en un pueblo de Francia llamado La Salette, una joven que posteriormente se convertiría en monja, ella se llamaba Melania, y un compañerito, cuando eran niños, Maximino, recibieron de la Virgen María
un mensaje profético puramente escatológico. El Papa Juan Pablo II, cuando gobernó la Iglesia Católica desde 1978 en adelante, llamó a los mensajes de la Salette la profecía eminente del fin de los tiempos. Ahí está recogido todo lo que los hombres necesitan conocer precisamente de lo que muchos exégetas bíblicos consideran que es esta época actual que estamos viviendo, el fin de los tiempos, los días precursores a la parucía o segunda venida de Cristo. Esto ocurrió en Francia en 1846. Posteriormente, ya entrado el final o la segunda mitad del siglo XIX, en una localidad llamada Lourdes, en el sur de Francia, Lourdes para las personas que lo pronuncian en idioma castellano, una jovencita, una muchachita creo que tenía 16 años, llamada Bernadette Soubirous, también recibió apariciones de la Virgen María que posteriormente fueron aprobadas por la Iglesia Católica. Y ahí también tenemos otro mensaje escatológico recibido por esta joven, una joven verdaderamente inculta que sorprendió a los investigadores de la Iglesia con un lenguaje profundamente teológico que ella era incapaz de concebir dada su corta edad y también su poco nivel de escolaridad. Pasamos entonces al siglo XX y en 1917, entre el 13 de mayo y el 13 de octubre, se producen las apariciones en Fátima. Ocurrieron los días 13 de cada mes, con la excepción del mes de agosto, porque en el mes de agosto el alcalde de Fátima secuestró en un calabozo a los 3 niños, precisamente para impedir que esa aparición se produjera, y entonces no se produce la aparición el día 13, sino el día 19 de agosto. Pero todos los otros días en que hubo apariciones una vez al mes fueron los días 13 de mes, y la última fue el 13 de octubre de 1917. En ese momento todavía imperaba la Segunda Guerra Mundial, que había comenzado en 1914 con la Revolución Bolchevique. Y la Virgen María, en uno de los secretos que le comunica a estos 3 pastorcitos, Lucía, Jacinta y Francisco, le dice: la guerra está a punto de terminar, pero si los hombres no se convierten y la humanidad no se regenera, hacia mediados de siglo vendrá una segunda guerra peor que esta que está teniendo lugar. Y efectivamente, alrededor de 1938-39 estalla la Segunda Guerra Mundial, que en términos de naciones destruidas y de vidas humanas sacrificadas fue mucho más sangrienta que la Primera Guerra del 14 al 17. Los 2 pastorcitos, Jacinta y Francisco, murieron poco después de estas apariciones, producto de la plaga o la epidemia conocida como la fiebre española, algo parecido al coronavirus. Y Lucía, entonces ingresó en un convento, se convirtió en monja, se fue a vivir a España, a una localidad llamada Tui, y ahí en Tui pasó gran parte de su vida y murió casi que rondando los 100 años de edad, pero con perfectas facultades mentales hasta el último día de su vida. De hecho, se reunió con el Papa Juan Pablo II en varias ocasiones. Bien, Fátima también tiene un mensaje apocalíptico, un mensaje escatológico y un mensaje puramente destinado a ilustrar a la humanidad sobre cuándo y cómo ocurriría el fin de los tiempos, la gran tribulación y la segunda venida de Cristo. Y posteriormente, en el año 1973, una monja en Japón llamada Agnes Sasagawa comienza también a tener revelaciones de Jesucristo, donde Jesucristo le da un mensaje extremadamente similar al mensaje de la Salette, un mensaje puramente escatológico, donde se le pide a la humanidad arrepentimiento, rectificación, conversión, una vida más espiritual y menos materialista. Las apariciones, esta monja todavía vive, está entre nosotros, ya una mujer de muy avanzada edad, pero acaba de tener hace apenas unas 2 o 3 semanas otro mensaje, después de muchos años de no escuchar nada, acaba de tener otro mensaje de Jesucristo, donde le habla en términos muy fuertes, muy estrictos, del momento en que está atravesando la humanidad, y le hace mención precisamente de esta plaga epidémica conocida como el coronavirus. En 1987, en una localidad llamada Finca Betania, en Venezuela, una señora llamada María Esperanza, casada con un italiano,
comienza también a tener revelaciones místicas de Jesucristo y de la Virgen María. Y a María Esperanza también se le dictan una serie de mensajes con un contenido puramente escatológico. Por supuesto que los mensajes llaman a la oración, llaman a la conversión, llaman a la humanidad al arrepentimiento, a abandonar el materialismo, a abandonar la violencia, el uso de las drogas, las guerras, llama a los grandes jefes de Estado a dejar las armas atómicas, pero sobre todo tiene un carácter apocalíptico preparatorio a lo que será la segunda venida de Cristo. Y luego está un evento que, aunque no ha sido aprobado todavía por la Iglesia, tampoco ha sido desaprobado, que son las apariciones de Garabandal. San Lorenzo de Garabandal es una aldea que queda en la región de Asturias, en España, y ahí, en 1961, 4 niñas de entre 11 y 12 años de edad, Jacinta, Mariloli, Maricruz y Conchita, comienzan a recibir estas apariciones, que duran 4 años, y es la primera vez en la historia, hasta ese momento, donde los fenómenos místicos se graban por primera vez con una cámara de video. En aquella época era una cámara en blanco y negro de 8 milímetros, pero se grabaron estas apariciones y verdaderamente es el primer momento en que hay un documento fílmico, un documento gráfico de estos eventos místicos. Las niñas, por ejemplo, caminaban hacia atrás mientras estaban en éxtasis, mirando al cielo. Caminaban y a veces hasta corrían hacia atrás y eran capaces de subir escaleras hacia atrás, de abajo hacia arriba, sin mirar al suelo, mientras estaban todas mirando en dirección al cielo, donde supuestamente estaba apareciéndose la Virgen o Jesucristo. Se les hicieron pruebas de todo tipo, pruebas neurológicas, le quemaban las manos con una vela, con una llama, le clavaban agujas y no tenían absolutamente ningún dolor, y luego de salir del éxtasis no le quedaba ninguna cicatriz, ni siquiera ninguna ampolla o rastro de que sus manos habían sido sometidas al contacto de una llama. Posteriormente también empezaron a aparecer, cuando las niñas tomaron su primera comunión en la iglesia del pueblo, a partir de ese momento un ángel que nadie veía, pero ellas sí veían, les traía la comunión, y en muchas ocasiones las cámaras en un close-up pudieron captar el momento en que las niñas sacaban la lengua de la boca y de la nada se materializaban las hostias sobre las lenguas de las 4 muchachitas. Estos mensajes también tuvieron un llamado a la conversión, un llamado a la espiritualidad y a que los hombres abandonaran, y cuando digo de hombres también me refiero a las mujeres, por supuesto, a la raza humana, a abandonar el pecado, abandonar la vida alejada del espíritu, a hacerse más amorosos, a tener más amor hacia el prójimo, a que las familias estuvieran más unidas, pero también a preparar a la humanidad para el momento de la parucía, el momento de la segunda venida de Cristo. De estas 4 niñas, una falleció ya aquí en los Estados Unidos a una edad cercana a los 70 años. Vive una de ellas en España y las otras 2 viven acá en los Estados Unidos. Una en el área de California, se llama Jacinta, y la otra en el área de New Jersey, se llama Conchita. Ambas están casadas con señores anglosajones y han hecho toda su vida, han tenido sus hijos y sus nietos acá en los Estados Unidos. Conchita González, que es el apellido de Conchita, ha dado muchas entrevistas, es una mujer muy humilde, pero insiste en que estamos viviendo los días anteriores a la segunda venida de Cristo. Y particularmente en Garabandal se explica a estas 4 niñitas, recuerden las edades que tenían, entre 10 y 11 años de edad, entre 10 y 11 años de edad. La Virgen y Jesucristo les explican a estas niñas cómo va a ser el proceso de lo que va a ocurrir unos años antes de la segunda venida de Cristo. Y lo primero que va a ocurrir es un gran aviso universal. Se les dijo a ella que 2 cuerpos celestes, pudieran ser 2 asteroides, van a chocar en un momento dado en el firmamento, y de esa explosión, que no tendrá consecuencias adversas para los seres humanos, pero de esa explosión en el firmamento se va a producir una luz que se transformará en la figura de Jesucristo sobre la cruz, y de las llagas de Jesucristo
emanarán unos rayos muy potentes que descenderán sobre la tierra, pero de una manera en que, a pesar de que la tierra es una esfera, este efecto sobrenatural llegará a todos los rincones y todas las personas vivas en ese momento, independientemente de donde estén, en China, en Australia, en Chile, en Canadá, en la Siberia, en México o acá en los Estados Unidos, al mismo tiempo lo van a sentir. Y esa luz va a penetrar al interior de cada alma y va a revelar a cada ser humano vivo, católico o ateo, protestante o no, musulmán, budista, de cualquier religión. Cada ser humano vivo va a recibir en el interior de su alma una revelación de cómo es que Dios lo ve. Muchas personas van a sentir un profundo dolor. Imagínense ustedes, esas personas que pertenecen a los carteles de la droga de México, que han decapitado, que han quemado vivos a algunos de sus adversarios, ¿cómo se van a sentir el día que llegue el gran aviso? Los pandilleros centroamericanos, los torturadores de las dictaduras, las personas que trafican con pornografía infantil, las personas que esclavizan a otros para trabajos donde prácticamente no les pagan y los humillan y los maltratan. ¿Cómo se van a sentir en ese momento? Se van a sentir interiormente exactamente como se siente Dios ante los pecados cometidos. Entonces, esa, según le dijo Jesucristo a Santa Faustina Kowalska, una monjita que vivió por allá por 1931, 1932 en Polonia y que posteriormente, hace algunos años, Juan Pablo II la convirtiera en santa de la Iglesia Católica y hoy es Santa Faustina Kowalska. Jesucristo le dice que este acto del gran aviso va a ser su acto supremo, su acción suprema de la divina misericordia. Porque antes de que se cometa, antes de que Él venga como el juez de las naciones, primero vendrá como el Cristo de la misericordia para que cada ser humano tenga la oportunidad de arrepentirse, de rectificar su vida, de cambiar sus caminos y buscar el arrepentimiento de Dios. Así que en ese momento hay exégetas bíblicos, hay investigadores que opinan de que estamos ya prácticamente que tocando con la punta de los dedos en el tiempo, el momento del gran aviso, ese momento universal en que la gente inclusive que esté conduciendo un automóvil o en un avión viajando de un lado a otro, van a recibir esta iluminación de conciencia. Se le conoce en inglés como the warning, en español como el gran aviso, pero también como la iluminación de la conciencia. A partir de ese momento, entramos ya en lo que algunos exégetas han denominado la última semana de Daniel. La profecía de Daniel habla de 70 semanas, pero la última semana iba a ser la semana anterior. Y cuando hablamos de semana no estamos hablando de 7 días, una semana de años, 7 años, que es lo que va a durar el proceso a partir del momento del gran aviso en adelante. Y esos 7 años se van a dividir en dos mitades. Los primeros 3 años y medio va a haber guerras, va a haber una serie de problemas de orden natural, terremotos, grandes huracanes, y los segundos 3 años y medio van a estar marcados por una gran persecución de los creyentes, de los cristianos, evangélicos y católicos por igual. Pero ese tema lo vamos a dejar para otro momento, tal vez para otro programa. Ahora, lo que les puedo decir es que varios santos, varias personas místicas que han vivido en época reciente han recibido el mismo mensaje. Les hablaba de Faustina Kowalska, esta jovencita religiosa polaca que luego fue elevada a la santidad y hoy en día es santa de la Iglesia Católica. También en Italia hubo un caso de un sacerdote verdaderamente milagroso, se llamó el Padre Pío, como él vivía en un convento en una localidad llamada Pietrelcina, se le conoce como el Padre Pío de Pietrelcina. Es el sacerdote que más milagros ha realizado en la historia de la cristiandad. Curó y sanó todo tipo de enfermedades que iban desde cáncer a parálisis, tenía el don de la sanación, pero también tenía en sus manos y en sus pies las heridas de Cristo, los estigmas, la estigmata, y los llevó desde el día que se ordenó hasta el día antes de morir. Los estigmas, tenía las manos traspasadas por unas llagas que continuamente se podían ver
sangrando. Cuando él daba misa, se tenía que poner unos guantes de tela para que la sangre no manchara el altar. El padre Pío de Pietrelcina también recibió mensajes apocalípticos, mensajes escatológicos que indicaban que hacia el cambio del milenio estaríamos entrando en los tiempos finales, estaríamos entrando en el fin de los tiempos, precursores de la segunda venida de Cristo. Y también quiero hablarles del padre Octavio Michelini. El padre Octavio Michelini, un sacerdote italiano que falleció a mediados de la década de 1980 y entre 1970 y 1978 recibió importantísimos mensajes de Jesucristo, de la Virgen María y del Arcángel San Miguel, destinados a los sacerdotes. Los mensajes de Michelini fueron cientos, en un lenguaje muy claro y muy duro, fueron destinados o fueron dedicados exclusivamente o iban dirigidos exclusivamente a los sacerdotes, obispos y cardenales de la Iglesia. Están, por cierto, en la internet. Ustedes pueden entrar, Ottavio, porque se escribe en italiano con 2 T's, Ottavio Michelini, como las gomas de automóvil, pero terminado en I, Michelini, Ottavio Michelini. Y Ottavio Michelini tiene sus libros, son 6 libros que están en la internet gratis que se pueden leer. Lo de Garabandal también hay muchísimos videos en la internet. Quiero recomendarles, ya para finalizar, a un teólogo que vive en Colombia, que se llama Mauricio Ozaeta, con Z, Ozaeta. Búsquenlo por YouTube, Mauricio Ozaeta. Mauricio tiene la capacidad de poder, tiene el don de discernimiento de las Sagradas Escrituras y ha hecho unos trabajos proféticos verdaderamente brillantes, empatando lo que es la exégesis bíblica con la revelación privada, para que podamos entender que estamos viviendo los tiempos más importantes de los últimos 2000 años y que muy probablemente nuestra generación verá una transformación radical en la historia de la humanidad. Muchísimas gracias, hasta la próxima a través de Fronteras de la Mente.